Desde Greenlight Mami, Mila os da la bienvenida. Gracias por dedicarme este tiempo. En el anterior vídeo os hablé del Nissan Leaf eléctrico. Este va a ser el último vídeo, os voy a dar mis impresiones y mis sensaciones en cuanto a este coche eléctrico. Ya sabéis que ha habido 3 generaciones de Nissan Leaf. En el 2010 la primera generación tuvo serios y graves problemas en cuanto a la batería. La segunda generación fue en el 2017, parece que se optimizó un poco más, esos problemas se mejoraron aparentemente de la batería, y ahora estamos en la tercera generación Nissan Leaf E Plus, en donde, bueno, pues las baterías siguen en la misma línea. Yo no sé hasta qué punto se puede haber resuelto totalmente el problema que tenían. Lo que sí os digo es que la autonomía que tienen estos coches son una autonomía media, más bien bajita, para mí es un coche totalmente urbanita, para utilizarlo en la ciudad en el caso de que alguien deseara comprarlo, para utilizarlo totalmente lo que es en ciudad. Os voy a hablar un poquito de mis primeras sensaciones y, bueno, mis últimas sensaciones en cuanto al Nissan Leaf E Plus. En primer lugar, en cuanto al aparcar automáticamente el ProPack, os comento que he tenido algún problemilla con él. Necesita un espacio bastante importante para poder maniobrar y poder aparcar, a diferencia de, bueno, pues de otros coches que en menor espacio, siendo a lo mejor más grandes, pueden aparcar y maniobran, mejor dicho, mejor. Le cuesta... Tienes que mantener pulsado el botón para poder aparcarlo, con lo cual para mí físicamente es un inconveniente. Digo físicamente es un inconveniente porque yo tengo un problema en un tendón del hombro y este coche me ha resultado un poquito difícil en su conducción. Cuando digo difícil me refiero no porque sea complicado, sino porque tiene mucha botonera en la parte central, incluido las marchas. Cuando digo marchas me refiero para ir hacia adelante, el drive, para ir a aparcar, la reversa. La ergonomía para el puesto de conducción, desde mi punto de vista y para mí, ya os digo que tengo este problema en el tendón del hombro, no es cómoda. Tienes que mover mucho el brazo hacia atrás, a diferencia de otros eléctricos donde todo lo llevan en la zona del volante y no el número de palancas que tienes o de botones, la botonera que tienes que utilizar en la parte central es mínima o inexistente. En cuanto al ProPilot, no es tan autónomo, por no decir que no es autónomo, en cuanto a la hora de utilizarlo. Es una utilización muy humana. No es tan inteligente como en otros eléctricos en cuanto a los ordenadores, que yo siempre os he dicho que son unos ordenadores todos o la mayoría de los eléctricos. A este le queda mucho tiempo, aparte de restyling que tienen que hacerle en la parte interior, que os he dicho que me recuerda mucho a los coches de combustión. Otra de las características, bueno, que os quiero comentar es si mantiene... tiene cámaras, evidentemente, pero cámaras de visión. El espejo interior, no solamente es espejo interior, sino también se puede convertir en una cámara para ver la parte trasera, tanto cuando vas circulando como cuando aparcas, etcétera, para ver la parte trasera, todo lo trasera del coche. Indicaros que es muy interesante la cámara que lleva en el espejo trasero, como acabáis de ver. Además, es otro de los coches eléctricos que cuando va a baja velocidad lleva un ruido. Como os he comentado, el ruido sinceramente vale para muy poco, porque la gente no te oye. La gente va o hablando con el de al lado, o ensimismado en sus pensamientos, o con el móvil, la mayoría de ellos, y tienen tendencia a atropellarte, o bien no se quitan, aunque van por el centro de la carretera y por mucho que escuchen, oigan el ruido, hasta que no les das con el claxon, emites un sonido con el claxon, no se apartan. Pero es un coche que lleva ese sonido a baja velocidad. El asiento, tanto el del conductor como el del acompañante, son asientos muy
muy cómodos. Y los asientos traseros también, con la diferencia que yo os dije en el primer vídeo, no tiene el apoyabrazos, con lo cual, bueno, pues eso puede generar cierta incomodidad, aparte del escalón que nos encontramos en la parte central del coche, inhabilitando de alguna manera esa quinta o posible quinta plaza. Como veis, bueno, pues es bastante grande el cargador, y yo creo que necesita también una actualización estética del mismo. Además, pesa bastante. En el motor delantero, en el capó delantero, cuesta muchísimo abrirlo, pesa muchísimo. Veis que tenemos el motor, tenemos la batería, también tenemos el líquido el líquido del freno, los fusibles en aquella parte, también fusibles en este lado. Y como veis, bueno, pues este es un líquido de refrigeración para el motor. Punto a favor, bueno, pues tenemos esto aquí que es un poquito blandiblue para evitar que las hojas entren. Hay que ver con el tiempo, la lluvia, el calor, altas temperaturas, etcétera, pues estas gomas, bueno, en realidad son esponjas, cómo evolucionan. Aquí tenemos, como podéis ver, bueno, pues todo el sistema del aire acondicionado en toda esta parte. En resumen, este coche, ¿qué características? Bueno, pues ya habéis visto las características que tiene. Es un coche puramente urbanita, con una autonomía media baja y con un precio medio alto. Con unos problemas de batería que ya tuvieron en sus inicios, que ahora, bueno, pues hasta qué punto están corregidos o no. Habría que verlo, sobre todo en las zonas en donde hay unas temperaturas muy elevadas, y en España, a partir del centro de España hacia el sur, tenemos en verano unas temperaturas, pues a partir de mayo, altísimas. Por lo tanto, ya que quien quiera comprárselo, pues ya es una decisión personal. Un punto a favor que hay que decir en cuanto a este coche y a Nissan, que por lo menos, bueno, pues es un dato de ingenio, y es que entre el cargador y el cargador embarcado, por lo que ellos han intentado reducir una pérdida de energía. Ya sabéis que a medida que bueno, pues se aumenta la distancia, hay una disipación de energía en forma de calor, y aquí la distancia que hay es mínima, por lo tanto la pérdida de energía que puede haber por disipación de calor también es menor. Espero que en la siguiente generación del Leaf corrijan todo lo que hemos comentado en cuanto a diseño, el restyling o restyling interior del coche y otras características que bueno, pues necesita ese rediseño, esa reestructuración. Esperemos que lo hagan. Y también en cuanto a la puesta de largo, como os dije en mi primer vídeo de la Arilla, esperemos que hayan aprendido con el tiempo. Como se suele decir, la experiencia es, como decimos en mi ramo, mi gremio de ciencias, la experiencia es la madre de la ciencia. Por lo tanto, esperemos que con esta experiencia haya mejorado sus ideas para los futuros coches eléctricos de Nissan. Como siempre os digo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por dedicarme estos minutos de vuestras vidas. Como os digo siempre, cuidaros mucho, ser felices. Si os ha gustado mi vídeo, dar me gusta, suscribiros y nos vemos en mi próximo vídeo.